A vivir que son 2 días. Javier del Pino. When you, baby, leaves you all alone and nobody calls you on the phone, but you feel like crying. Don't you feel like crying? Here I am, honey. Come on, cry to me. When you're all alone in your lonely room and there's nothing but the smell of her perfume, don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Well, here I am, honey. Come on, cry to me. Whoa, nothing can be sadder than a glass of wine alone. Loneliness, loneliness, such a waste of time. Oh yeah, you don't ever have to walk alone. Oh, you see, come on, take my hand, baby, won't you walk with me? Oh yeah, when you're waiting. ¿Tú, Ramón, cuando vas al súper llevas mascarilla? Sí, para entrar en el súper sí, para caminar por la calle procuro no, porque me asfixio un poco, pero sí, para entrar en el súper y contacto con más gente sí. Sí, bueno, sobre todo si hay mucha gente, ¿no? Si consigues ir a una hora en la que haya poca gente, todavía hay distancia social, pero hay gente que se te echa encima, quieras o no quieras, ¿no? Sí, sí, hay gente que no entiende muy bien todo ya en la situación en la que estamos. Sí, eso es lo más curioso, ¿no? Como siempre te encuentras con alguna persona que parece absolutamente ajena a los acontecimientos. Sí, y a veces son gente que dirige comunidades autónomas. Ay, calla. Sí, y reparten bocadillos de calamares, ¿no? Exacto, no sé cómo se las comerán con las mascarillas puestas, pero bueno. Oye, estaba pensando, claro, tú vives en el centro, muy en el centro de Madrid, no solamente te ha cambiado el panorama, te ha debido de cambiar también la banda sonora, porque la banda sonora de esa zona, nos pasa también en Gran Vía, es o ha sido durante mucho tiempo el sonido de las ruedas de las maletas chocando contra las baldosas de la acera, ¿no? Arrastradas, yendo hacia el metro, hacia un taxi para ir o venir al aeropuerto, a una estación de tren, ¿no? Claro, eso ha desaparecido, ya no lo escuchas más. Bueno, mi casa da da a los tejados, no da prácticamente a la calle, con lo cual no, yo suelo escuchar los pájaros. Ahora lo que ocurre es que escucho pájaros en distintas distancias. Oigo pájaros, los pájaros de siempre, los pájaros que están un poco más lejos. Es un sonido muy agradable y, por ejemplo, se huele el pan que hacen enfrente de mi casa, que hay una panadería, y no sé, es una ciudad que deberíamos intentar conservar. Hay un tuit era muy bueno de una mujer que ahora no recuerdo cómo se llama, que decía algo así como que primero los niños, claro, estaban todos apelotonados, luego ahora todos los del deporte. Igual hay un problema y es que tenemos unas ciudades que no están preparadas para un espacio de convivencia que no sea laboral. Sí, pero sí que tenemos que intentar preservar esos espacios que también ha ganado la naturaleza, ¿no? Había un titular muy divertido del Mundo Today que decía algo así como que los niños y los jabalíes luchan por el control de las calles y al final ganan los niños, ¿no? Oye, mientras todo esto pasa en grandes ciudades o en lugares en los que confinados o no nos sentimos relativamente seguros, todavía hay quien se tiene que jugar la vida en el mar y exponerse a la pandemia antes de que quedarse en su país de origen y pasar hambre, ¿no? Esta crisis sanitaria ha frenado las llegadas irregulares a España, pero las pateras llegadas a Canarias se han multiplicado por 8. Sí, ha caído un 34,1% durante el estado de alarma, el cruce del Mediterráneo, pero ha aumentado, como decías, las rutas hacia Canarias se han multiplicado por 8. Y después ya se está hablando, Pepe Naranjo contaba en una crónica también en El País, de que viene el hambre y va a venir una bofetada importante en África y cuando pase todo esto volverán a las llegadas a España porque hay gente que está huyendo de la muerte. Claro, pero también está provocando esta pandemia algo inédito, y es que grupos de migrantes
residentes en España que ya se jugaron la vida llegando hasta nuestro país, ahora intentan regresar a sus países de origen, alimentando así además redes de tráfico de personas que sencillamente han dado la vuelta. Entonces son personas que para llegar a España en una patera, bueno, para jugarse la vida tratando de llegar a España en una patera, igual pagaron 800, 700 euros, y ahora esas mismas redes les piden 5.000 euros por devolverlos a la costa africana. Sí, las mafias siempre actúan donde hay desesperación y negocio, les da igual el sentido del viaje. Es vergonzoso porque esto es así. Son gente que siempre se trafica con sus necesidades y igual que decía antes lo del hambre que puede hacer que venga más gente, también la crisis económica que vamos a vivir en los próximos meses o años va a reducir mucho el interés de venir a este mundo. Con lo cual, no sé, los perdedores van a ser siempre doblemente perdedores. Claro. La persona que nos escucha sabe de cientos de migrantes cuyas vidas se han visto truncadas por esa falta de solidaridad, a veces también simplemente indiferencia de los países a los que llegan. Es Elena Maleno, ha estado con nosotros muchas veces, activista y portavoz de la ONG Caminando Fronteras. Nos atiende desde Madrid. ¿Cómo estás, Elena? Buenos días. Hola, buenos días. Desde el 16 de marzo al 15 de abril, que son los últimos datos, han llegado a Canarias 551 migrantes en pateras, 551 frente a los 73 que se habían contabilizado en ese mismo periodo hace un año. Claramente la pobreza no se ve frenada por el coronavirus, quieren seguir llegando. Sí, efectivamente, lo que asistimos este año es a un cambio de ruta, ¿no? Es la ruta canaria, la ruta más peligrosa, la ruta más complicada, donde se han perdido más vidas, porque ahí no están todos los que han salido, hay muchas embarcaciones que han desaparecido en el Atlántico, es la que se ha reactivado, porque, bueno, como decía Ramón hace un momento, hay un efecto huida, hay un efecto salida. Lo que estabas contando antes de esas pateras que están dando la vuelta simplemente nos muestra que el sistema es una falacia, que lo que nos contaron del efecto llamada simplemente son frases para justificar el control migratorio y la inversión que tiene, porque al final es un efecto salida, un efecto huida. Muchas de estas pateras son en realidad cayucos que salieron de Mauritania o que salieron de Senegal. Entonces, bueno, lo que tenemos que estar es muy atentas. Estamos hablando de vida, estamos poniendo la vida en el centro, tenemos muchas personas cuyas vidas no están importando al sistema y cuyas vidas además son las que después están sacando adelante en muchos de los trabajos que ahora nos están sosteniendo, ¿no? Como el trabajo de recolección del campo. Entonces tenemos que estar vigilantes para que ese derecho a la vida de esa ruta que se ha reactivado y que es muy peligrosa se vea protegido. Las personas que trajeron a la gente son los mismos que ahora están organizando las mismas rutas de regreso, porque entonces sí que es claramente tráfico de personas. Sí, efectivamente lo que publicaban los diarios marroquíes, porque esto lo alertaron diarios marroquíes, era que habían llegado un par de pateras con unas 100 personas de vuelta supuestamente habían salido de la zona de la provincia de Cádiz y habían llegado entre las playas en el Atlántico, entre Larache y Muley Buseljan, ¿no? Y que, bueno, lo que decían los periódicos, los medios, los periodistas marroquíes era que la misma persona, uno de los pasadores que ya era conocido por hacer esa misma ruta pero en sentido contrario, se había reciclado y había traído a esas 100 personas. De hecho, las autoridades les estaban buscando en sus diferentes comunidades de origen pues para ponerles en confinamiento, en cuarentena, porque esto pasó en el mes de marzo, cuando estaba todo el pico en el Estado español, y entonces, bueno, pues había muchísimo miedo de que esto pudiera desatar más pandemia en Marruecos. Como te digo, bueno, pues esto fue lo que dijeron los medios marroquíes. Después parece que esto se calmó, porque efectivamente ha habido mucho tránsito también en la ruta canaria, pero ha sido en un momento concreto. Después el confinamiento en Marruecos se ha cerrado mucho, no ha habido tránsito entre distintas provincias, regiones, es muy difícil moverse, entonces esto se ha calmado un poco, tanto la ruta canaria como las pateras de vuelta. Nosotros hemos deslocalizado nuestra responsabilidad, lo hemos pasado a Libia, a Turquía, refiero a España y a la Unión Europea. También ahora con el coronavirus estamos sin mirar al Mediterráneo, sin mirar a Canarias.
Sí, efectivamente, además, sin mirar a Canarias, sin mirar ni a Ceuta ni a Melilla, porque lo habéis contado ahí en la cadena SER, la situación que estaban viviendo los últimos migrantes que habían saltado la valla y que habían sido puestos en una situación de confinamiento que desde luego no era para nada digna con un ser humano, ¿no? Donde estaba lloviendo, donde la gente dormía en camas que estaban apuntaladas en el barro, ¿no? No hemos querido mirar la situación de confinamiento en Marruecos ni en Argelia, donde todavía se han producido deportaciones en un estado de alarma tan terrible al desierto de Argelia. Tampoco hemos querido mirar esa situación de personas que se ven encerradas y que no tienen, están en situación irregular y que no pueden salir a la calle, tienen miedo a ser detenidas y que además no tienen que comer, ¿no? Por ejemplo, las mamás migrantes que se encuentran en tránsitos migratorios nos llamaban un montón diciéndonos: tengo que elegir entre salir, que me detengan, que me puedan deportar o no sé qué me va a pasar, y decidir entre eso o darle de comer a mi hijo, ¿no? Entonces, claro, yo veía todas esas imágenes en la tele, ¿no? De mamás que, bueno, cómo entretenemos a los niños, qué hacemos con ellos, y contraponía en mi cerebro las otras imágenes de esas mamás que no tienen que dar de comer a sus hijos, o todas esas mamás en situación de explotación sexual o víctimas de la trata que las han echado a la calle, que se han encontrado en Algeciras, en Almería, en situación de calle y que no tienen ningún tipo de respuesta, ¿no? Ningún tipo de apoyo institucional, ningún tipo de respuesta. Decían: el virus lo paramos unidos, pero ¿unidos quiénes? Los que de verdad tenemos categoría de ciudadanos, y el resto, esto es otra cosa que tenemos que admitir en la nueva normalidad, que hemos separado a gente de la ciudadanía, que les hemos apartado, que son los esclavos y las esclavas de nuestro sistema, y que en esta nueva normalidad tienen que dejar de ser invisibilizados y tener derechos como tenemos todos y todas. Hemos escuchado muchas historias, bueno, no las suficientes, de mujeres víctimas de trata que las han echado de los burdeles, que ahora están completamente abandonadas. Historias también, Elena, de mujeres y de madres migrantes ahora mismo en situación durísima, madres hacinadas en pisos y no pudiendo dar de comer a sus hijos y sin ese trabajo negro y ese dinero negro con el que podían subsistir. Sí, efectivamente, pero además en eso quien está reaccionando son las propias colectividades migrantes, son las propias redes de apoyo de los migrantes, lo que Ramón lo sabe muy bien, lo que hemos siempre dicho que son mafias, ¿no? Cuando hablábamos de los manteros y se les llenaba la boca a los medios de comunicación diciendo: es como una mafia porque llegan y se quedan en la misma casa y demás. Son redes de apoyo, son redes de autoorganización. Lo que ahora estábamos pidiendo a la ciudadanía española, esa solidaridad, esa autoorganización, es lo que llevan haciendo las comunidades migrantes mucho tiempo, ¿no? Entonces tendremos que aprender de esto, tendremos que aprender que esas mamás han salido adelante, que los exmenas han salido adelante porque sus compañeros se han puesto a trabajar, han ido a hacerles la compra, han evitado que salgan fuera y que sean controlados por la policía y se han estado creando esas redes solidarias. Entonces tendremos que entender que tal vez ellos tenían muchas mejores buenas prácticas que la sociedad que nosotras habíamos construido y que además merecen formar parte de ella, ¿no? O sea, deben formar parte de ella. Entonces, por eso esa campaña de regularización ya que está hablando todo el mundo, ¿sabes? Todos los compañeros y compañeras migrantes, ¿no? Pidiendo que se haga una regularización, que haya derechos para todos y para todas, porque un virus no se puede parar si todo el mundo no tiene los mismos derechos, y porque el virus no es verdad que nos haya atacado a todos y a todas de la misma manera, ha atacado de forma diferenciada a todas estas personas en situación vulnerable. Nadie se acuerda en los aplausos de los compañeros y compañeras que están sacando el producto en Huelva y en Almería, ¿no? Que nos están dando de comer, muchos de ellos en situación irregular, que se levantan a las 6 o 7 de la mañana, que cogen sus bicicletas porque no hay transporte y que muchos están viendo que se les paga 20 euros al día por darnos de comer mientras nosotras estamos encerrados en casa. Nadie se acordó de ese aplauso.
Supongo que habrá racismo, igual que el que había antes, ahora será un racismo en cascada, habrá racismo en el norte de África respecto a la población subsahariana también. Sí, sí, efectivamente. Además, hubo una imagen horrible al principio de la pandemia de un medio marroquí donde aparecía, bueno, hablaban del coronavirus y el coronavirus era un señor negro tapado, así como escondido, tapado, o sea, como toda la imagen de un africano en situación de clandestinidad, ¿no? Y esa era la imagen de la pandemia, la imagen que el medio quería dar al resto de los marroquíes de lo que representaba la pandemia. Es verdad que hubo una reacción muy grande de las organizaciones sociales en Marruecos y de las propias comunidades migrantes, que en Marruecos también están muy bien organizadas, diciendo que esto no podía ser y que el virus no era una persona, sino que el virus era un virus y efectivamente todo el mundo tenía que colaborar para pararlo, ¿no? Elena Maleno, que es activista y portavoz de la ONG Caminando Fronteras. Elena, muchas gracias por este diálogo y mucha suerte con todo, sobre todo con las actividades que hacéis en tu ONG. Un abrazo. Muchas gracias, Gracias, a Elena. vosotros. Hasta Buen luego. día. Chao. Ramón, qué mal cuerpo se me ha quedado. Sí, pero son realidades que tenemos que tener delante de las narices, ¿no? Es la realidad con la que convivimos, que no vemos, que está en nuestras ciudades también. Ahora, claro, después de varias conversaciones que hemos tenido, cada vez que veo fresas en el supermercado, ya no veo fresas, veo a alguien agachándose. Y recuerdo una cosa que dijo alguien también en el programa, ¿no? De que cuando te pones a recoger productos en la tierra, te das cuenta de lo lejos que está la tierra, ¿sabes? De lo mucho que cuesta agacharse, del esfuerzo que supone. Y no sé, creo que tenemos que pensarlo cada vez que hagamos la compra, ¿no? Sea donde sea. Si esto nos sirve para repensar un poco el mundo que vivimos, lo que gastamos, en lo que contribuimos, porque todos somos responsables, no solo es Wall Street, nosotros también somos responsables de todas estas cosas, en distinta medida, pero todos somos responsables. Y todo el mundo puede cambiar algunas cosas en su comportamiento. Quizás empezar a saludar a la gente por la calle sería un buen comienzo. Sí, lo que pasa es que justo antes de la pandemia te había dado por abrazar a la gente y mira, se te ha acabado. Siempre he abrazado a la gente. Sí, pero no vuelvas a hacerlo, ¿eh? Pero desconocidos, ahora lo voy a tener complicado. Sí, ahora la gente va a salir corriendo, no te lo tomes a mal, ¿eh? Son los tiempos que corren. Hasta luego, Ramón. Esta canción se la dedico a Bárbara Streisand, a Trump, ¿eh? Bueno, pues habrá que escucharla. How do you sleep? How do you sleep? How do you sleep? How do you sleep? The love is enough. How do you sleep? How do you sleep? Don't lie to me, don't lie to me. You lie to me. Don't lie to me, don't lie to me. You lie to me. Can't you see I'm crying? Can't you see we're crying? Can't you see we're crying? Everyone answers to someone. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.